Buenas noches con todos, vamos a revisar la autoevaluación número 1 del curso de Medicina Interna. Pregunta número 1. Tenemos un paciente de 14 años, acude al consultorio por presentar albuminuria masiva, teniendo en cuenta la histología del glomérulo. ¿Qué estructura se encuentra dañada? La arteriola deferente, la mácula densa, células mesangiales, podocitos o lámina basal. Aquí la respuesta es la letra D, podocitos. Podocitos. Repito la pregunta. Paciente de 14 años de edad acude al consultorio por presentar albuminuria masiva. Albuminuria masiva. Teniendo en cuenta la histología del glomérulo, ¿qué estructura se encuentra dañada? Más probablemente los podocitos. Letra D, podocitos. Entonces repasemos un poco sobre los glomérulos y la histología glomerular. Muchas de las manifestaciones clínicas de las glomerulopatías son consecuencias de alteraciones de los componentes específicos del ovillo glomerular. Y recordemos que los glomérulos están formados por una red de capilares anastomosados revestidos por un endotelio fenestrado y que se rodea de dos capas de células epiteliales. Esto es importante recordar. Los glomérulos están formados por una red de capilares anastomosados revestidos por un endotelio. Este endotelio se caracteriza por ser fenestrado y que se rodea de dos capas de células epiteliales. ¿Cuáles son esas capas epiteliales? Tenemos el epitelio visceral, los llamados podocitos y tenemos un epitelio parietal. Voy a recordar eso. Epitelio visceral, podocitos, como ven en la imagen de la derecha, y tenemos el epitelio parietal. Veamos acá a la microscopía electrónica, tenemos algunos detalles que tenemos que mencionar. Por ejemplo, tenemos el lumen capilar, vean la estrella de color amarillo en la parte media de la pantalla. Tenemos a las células epiteliales viscerales, justamente de color verde, vean a este nivel. Las células epiteliales viscerales, los podocitos, tenemos al endotelio y tenemos al mesangio como componentes importantes de esta imagen que nos muestra la microscopía electrónica del glomérulo. Veamos acá un dibujo. Tenemos al lumen capilar, que ya lo mencionamos. Tenemos los dos tipos de epitelio, el epitelio parietal, el epitelio visceral. Acá tenemos al endotelio y a la membrana basal y al espacio urinario. Adicionalmente tenemos acá las células mesangiales. Como les mencionaba, las células epiteliales viscerales, habitualmente llamadas podocitos, como están viendo ahí en la flecha de color amarillo, se incorporan a la pared capilar y se convierten en una parte intrínseca de esta, separadas de las células endoteliales por la membrana basal. Por otra parte, el epitelio parietal, vean ahí la estrella de color verde, está situado en la cápsula de Bowman y recubre el espacio urinario, la cavidad en la que se recoge primero el plasma filtrado.
Las células epiteliales viscerales, los llamados podocitos, poseen prolongaciones, como vimos en la imagen previa. Estas prolongaciones están embebidas y adheridas a la lámina rara externa de la membrana basal. Repito, los podocitos poseen prolongaciones embebidas y adheridas a la lámina rara externa de la membrana basal. Ven acá, me aumento la imagen que les estaba mostrando anteriormente. Tenemos al podocito con sus prolongaciones. El glomérulo normal es muy permeable al agua y los pequeños solutos, debido a la naturaleza fenestrada del endotelio. Además es impermeable a las proteínas del tamaño de la albúmina o de peso molecular mayor. Repito, el glomérulo normal es impermeable a las proteínas que tengan un peso molecular grande. Las características de permeabilidad de la barrera de la filtración glomerular permiten discriminar entre las distintas moléculas proteicas, dependiendo de su tamaño y dependiendo de la carga. Acá es importante precisar esto. La permeabilidad depende del tamaño y de la carga. ¿A qué se refiere esto? Que, por ejemplo, cuanto mayores sean, menor es la permeabilidad. Cuanto mayor tamaño tenga, menor va a ser la permeabilidad. Y con respecto a la carga, cuanto más catiónica sea, va a ser más permeable. Cuanto más catiónica sea, va a ser más permeable. Esta función de barrera, dependiente del tamaño y de la carga, se explica por la estructura de la pared capilar. La restricción dependiente de la carga es importante para que la exclusión de la albúmina del filtrado sea prácticamente completa, ya que la albúmina es una molécula aniónica. Recordar eso. La albúmina es una molécula aniónica. Por ello, la célula epitelial visceral es importante para el mantenimiento de la función de barrera glomerular. Su diafragma en hendidura ofrece una barrera de difusión distal selectiva por tamaños para la filtración de proteínas y es el tipo de célula principalmente responsable de la síntesis de los componentes de la membrana basal glomerular. Todo ello es el respaldo bibliográfico de la pregunta número 1. Vemos acá en este esquema también a los podocitos, como ya les estaba comentando, tenemos las prolongaciones. Algunas moléculas importantes a destacar, la nefrina y la proteína asociada CD2 y la proteína asociada CD2. Vean acá algunos componentes importantes, tenemos la membrana basal y tenemos al endotelio que es de característica fenestrada. Pregunta número 2. Lesión de cargas negativas de la membrana basal y ampliación de los poros de los podocitos. ¿Qué se espera encontrar? Respuesta letra A. Proteinuria masiva. Proteinuria masiva. En base a lo explicado en los minutos anteriores. Lesión de cargas negativas, la membrana basal y ampliación de los poros de los podocitos que se espera encontrar. Proteinuria masiva. Proteinuria masiva. Pregunta número 3. ¿Qué tipo de cilindros están constituidos por las proteínas de Tams-Horsfall
y se ven en gran cantidad después del ejercicio. Cuando uno hace ejercicio, se analiza la presencia de dichos cilindros. Ellos van a ser principalmente de tipo hialinos. Respuesta letra A, hialinos. Pregunta 4. Varón de 58 años con insuficiencia renal aguda, una IRA, insuficiencia renal aguda por shock hipovolémico prolongado. Según el examen de orina, ¿cuál es el hallazgo que indica necrosis tubular aguda? Necrosis tubular aguda. Respuesta: cilindros granulosos. Cilindros granulosos compatibles con una necrosis tubular aguda. Letra A. Pregunta número 5. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es característico en los pacientes con insuficiencia renal aguda debido a necrosis tubular tóxica? ¿Cuál de los siguientes hallazgos es característico en los pacientes con insuficiencia renal aguda debido a necrosis tubular tóxica? Tenemos la respuesta letra A, excreción fraccionada de sodio mayor a 1. Excreción fraccionada de sodio mayor a 1. Letra A. Pregunta número 6. ¿Cuál de las siguientes situaciones no es una indicación de diálisis en un paciente con insuficiencia renal aguda? Síntomas urémicos, hiperpotasemia, acidosis, expansión del volumen extracelular, contracción del volumen extracelular. Entonces, cuando veamos dos enunciados opuestos, muchas veces uno de ellos es la respuesta. Entonces, la clave acá es la letra E. ¿Cuál de las siguientes situaciones no es una indicación de diálisis en un paciente con insuficiencia renal aguda? Que los síntomas urémicos sí es una indicación. La hiperpotasemia también. La acidosis también. La expansión de volumen extracelular también. Por ello la clave es la respuesta letra E. Contracción de volumen extracelular. No es una indicación de diálisis. Recordemos otra vez cuáles sí son: síntomas urémicos, hiperpotasemia, acidosis y expansión del volumen extracelular. Pregunta número 7. ¿Cuál de los siguientes medicamentos no requiere ajustar su dosis para pacientes con insuficiencia renal terminal? ¿Cuál de los siguientes medicamentos no requiere ajustar su dosis para pacientes con insuficiencia renal terminal? Cefazolina, nitrofurantoína, doxiciclina, ciprofloxacino o amikacina. Y la respuesta es la doxiciclina. Vean una pregunta reciente a médicos del año 2003. La doxiciclina no requiere ajustar su dosis para pacientes con insuficiencia renal terminal. Veamos el respaldo bibliográfico. Acá tenemos como fuente la página del MINSA, del IGEMIT. Y veamos que la doxiciclina viene en tabletas de 100 miligramos. Riesgo en el embarazo equivalente a la categoría D. Y con respecto a las precauciones, respecto a la pregunta realizada, vean el número 6. En el caso de insuficiencia renal, se menciona efectivamente que no requiere ajuste de la dosis, ni en hemodiálisis, ni en diálisis peritoneal. Entonces, la doxiciclina, en caso de insuficiencia renal, no requiere ajuste de dosis ni en hemodiálisis o diálisis peritoneal. Pregunta número 8. ¿Cuál es el agente causal más frecuente de peritonitis en pacientes sometidos a diálisis peritoneal? ¿Cuál es el agente causal más frecuente de peritonitis en pacientes sometidos a diálisis peritoneal? Respuesta letra C,
estafilococo coagulasa negativo. Estafilococo coagulasa negativo. Vale, culminando, un paciente con convulsiones y coma debido a pérdida de sodio. ¿Cuál es el valor de sodio sérico en miliequivalentes por litro que esperaría encontrar? Entonces tenemos un paciente con convulsiones y coma por pérdida de sodio. ¿Cuál es el valor de sodio que esperaría encontrar? Un valor menos de 120. Un valor menor de 120 manifiesta clínica con convulsiones y con coma. Por ello la respuesta vendría a ser la letra C. Y en caso un valor de sodio menor de 110 miliequivalentes por litro ya constituye una emergencia médica. Pregunta número 10. En un paciente con potasio de 2,5 y habiendo usado diuréticos encontraremos alcalosis metabólica. Respuesta: alcalosis metabólica. Bueno, ese ha sido el repaso número 1 del curso de medicina interna. Hemos realizado unas preguntas del segmento de nefrología. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un siguiente video.